Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola mis queridos niños de cuarto grado de primaria del Colegio Divino Niño Jesús. Les saluda su Miss Arcelia y hoy tenemos nuestra clase de matemática con el tema los ángulos. Recuerden mis queridos niños que los ángulos nos acompañan en muchas cosas que nos rodean. Si yo doblo mi brazo, estoy formando un ángulo. Si muestro mis dedos en esta forma, estoy formando un ángulo. Si observo la esquina de una puerta, vemos cómo se forma un ángulo. La esquina de una mesa forma un ángulo. Las manecillas de un reloj también forman ángulos. Entonces, vamos a definir qué son los ángulos. Los ángulos, el ángulo es el espacio comprendido entre la intersección de dos líneas. Aquí está la intersección, que parten de un punto medio o vértice. Aquí, este espacio que vemos de color amarillo es el ángulo. Y el ángulo es medido en grados. Vamos a conocer ahora cuáles son los elementos de un ángulo. Los elementos de un ángulo son vértice o punto, lado 1, lado 2, la abertura o amplitud que viene a formar el grado, el ángulo que es medido en grados. Es importante saber que los ángulos, como dijimos anteriormente, se miden en grados y utilizan letras griegas para representarlo. Podemos utilizar cualquier letra del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, teta, etc. ¿Cómo se clasifican los ángulos según su medida? Según su medida tenemos al ángulo más importante de todos, que es el ángulo recto. El ángulo recto, ¿por qué decimos que es uno de los más importantes? Porque este nos va a ayudar a medir a los otros ángulos. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Vamos a conocer ahora el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Vamos a conocer ahora el ángulo obtuso. Es aquel que mide más de 90 grados. Recordemos entonces que el ángulo recto es aquel que mide 90 grados, el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados y el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Tenemos también otra clasificación de los ángulos, según la posición de dos o más ángulos. Tenemos los ángulos adyacentes, son aquellos que están formados por una línea media. Aquí tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Tenemos también los ángulos consecutivos, son aquellos que están uno seguido de otro. Tenemos ángulo alfa, ángulo beta y ángulo teta. Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlo nos dan 90 grados. Y los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos nos dan 180 grados. ¿Cómo se miden los ángulos? Para medir los ángulos necesitamos nuestra regla transportador. En esta regla ubicamos el punto medio de la regla y colocamos ahí el punto o vértice del ángulo, de tal manera que los hacemos coincidir y vemos entonces qué medida tiene el ángulo. Bien, mis queridos niños, la tarea para su casa será que ustedes van a ubicar en su casita qué cosas forman ángulos. Los van a dibujar y me los van a mandar por el WhatsApp. Eso ha sido todo por hoy y recuerden que su Miss Arcelia los quiere mucho. Muchas gracias. Esta conferencia comenzará a grabarse.